Bienvenidos a esta nueva clase. En esta clase filmada vamos a trabajar sobre la actualidad de Wallon e inclusive a ver algunas digamos, de sus puntos en común, semejanzas, diferencias con Piaget. Y de esa forma ir entrando también ya en la unidad 3, que es la unidad de Piaget. Pero digamos algo más de Wallon que no lo hemos dicho ni en la otra clase filmada ni en la clase presencial. Algo más sobre el tema, por ejemplo, de la experimentación. Pensemos que cuando Augusto Comte, que negaba la psicología, ¿no? Estoy hablando del positivismo, lo hemos, ustedes lo han visto bien desde el fundamento de psicología y también lo han visto en problemas epistemológicos de la psicología. Como Comte negaba a la psicología el derecho a figurar entre las ciencias, argumentando que la introspección, ¿cierto?, no es un método de conocimiento científico y que todo lo que tenga que ver con el comportamiento no se conoce por introspección, puede ser estudiado por la fisiología o por la sociología y ahí después, ¿cierto?, de ahí va a salir esa fuerte vertiente del conductismo, ¿no? Entonces, este gran abanderado del positivismo, que era Comte, le planteaba el problema más básico, más grande a la psicología moderna, pretender convertirse en ciencia, ¿no? Entonces, la ambigüedad del método de la psicología, la ambigüedad también del objeto, bueno, pero desde Comte hasta acá, bueno, han aumentado muchísimo los investigadores, la gente que ha estudiado y que ha sistematizado la teoría. De alguna forma la problemática de fondo sigue planteada. Y bueno, nos preguntamos cuál es el objeto propio de la psicología, ¿cierto? Y si lo tiene, cómo se distingue de la fisiología, cómo se distingue de la sociología, cuál es el método explicativo propio de la psicología. Preguntas que solo se pueden responderse si nos ubicamos en la perspectiva de Comte, o sea, si se parte de una idea de la persona humana como ser fisiológico y social. Ahora, no para decirlo taxativamente, pero sí se puede argumentar que Wallon ha contestado estas preguntas en forma satisfactoria y en forma definitiva. De modo que esa zanja que estaba planteando o que estaba cavando Comte para impedir que la psicología se transformara en ciencia, después que varios autores lo han hecho, Wallon lo hace, pero mucho más definitivamente, ¿no? Ofreció una respuesta coherente al respecto, con lo que la obra de Wallon en ese aspecto ya tiene una permanente actualidad, en lo que hace al tema de la investigación. Quiero comentar un poco lo que es el tema de la relación de Wallon con Piaget. Este, Algo ya he dicho, bueno, la obra de Piaget se conoció antes que la de Wallon, lo sabemos por las coyunturas sociales de uno y otro. Lo que no es sorprendente, claro, se tiene en cuenta que además Piaget ya era chiquitito y empezó a publicar, o sea, empezó a publicar antes, 30 años antes que Wallon, perdón, no 30 años, en la década del 30 ya empezó a publicar y ya se habían traducido a varios idiomas los artículos, los libros que Piaget hacía, ¿no? Eh, Ahora, la enseñanza de Wallon nos deja, digamos, como para comparar con Piaget, la semejanza notable, ¿no?, que hay entre los dos. No solo porque los dos se dedicaron a estudiar la psicología del niño y lo estudiaron con una metodología parecida, sino sobre todo porque los dos proponían un tipo de explicación parecida, una explicación genética directamente relacionable con el evolucionismo darwiniano, de los cuales los dos son herederos, ¿no? Es decir,
no solamente el evolucionismo darwiniano, sino la filosofía de la historia que arrancó con Hegel, ¿no? Esto del método dialéctico. Ambos utilizaron estas dos herramientas. Entonces, este tipo de explicación que les llevaba a conocer el problema de los estadios del desarrollo en el centro de su interpretación, teniendo en cuenta eh, estas dos columnas, ¿no? Al lado de estas semejanzas básicas, bueno, hay también diferencias no menos notables, ¿no? Piaget se desentiende de la fisiología como explicación. No, no. Mientras que Wallon pretende entender el desarrollo infantil desde la fisiología. Piaget pretende explicar en forma casi exclusiva el desarrollo intelectual del niño, mientras que Wallon, que se ocupa también de eso, a veces en forma preferente lo hace de la vida afectiva y del conjunto de la personalidad. Es como más completo, más integral, lo hemos dicho en ese aspecto. Pero para Piaget, el medio en que se desarrolla el niño es un medio físico, un mundo de objetos que el individuo tiene que ir organizando para entender. Y en cambio, para Wallon, el medio es en primer lugar un medio social. Entonces, siguiendo con las diferencias, ¿no? Para Piaget, en la medida en que se ocupa de él, el medio social es un medio humano indiferenciado. Mientras que para Wallon el medio social es en relación, aún admitiendo que el comportamiento de estos individuos está condicionado por la adscripción a contextos sociales mucho más amplios. Podríamos resumir diciendo que Piaget pretende explicar genéticamente el desarrollo del niño desde su desarrollo intelectual, mientras que Wallon pretende en primer lugar explicar genéticamente el desarrollo de su personalidad. Y aún podemos añadir algunas cosas más, como que su manera de entender la explicación genética y con ello la noción misma de desarrollo es distinta en los dos autores, ¿no? Más cercano de la evolución biológica el uno y de la dialéctica el otro. Una comparación a fondo entre Piaget y Wallon nos exigiría recordar que los dos son contemporáneos, son rigurosamente contemporáneos y por tanto dependen de la misma herencia cultural, de la misma herencia científica. Los problemas con los que se enfrentan son más o menos lo mismo. Y recordar que al mismo tiempo que escribiendo los dos al mismo tiempo, porque lo hicieron, fueron contemporáneos al mismo tiempo, en un mismo ámbito, ámbitos de, digamos, Europa, Francia, también se han influido, ¿no? Ya he mencionado que Wallon hace referencia en su prefacio a Piaget, Piaget en 6 estudios de la psicología, en su prólogo hace referencia a Wallon. Entonces, influencia que a veces se manifiesta en un esfuerzo, si uno se pone a pensar amigablemente, un esfuerzo por acercar las posiciones más que acentuar las diferencias, cosa que no siempre ocurría entre dos autores de aquella época que escribían al mismo tiempo, ¿no? Lo que buscaban era justo diferenciarse uno de otro. Acá cada uno pone su sello, pero buscan establecer una especie de puente entre ambos, ¿no? Podemos decir en conjunto que el intento de Wallon, el ámbito de fenómenos que pretenden abarcar y tener en cuenta la explicación es mucho más amplio que el de Piaget, mucho. Lo que no implica justamente un juicio de valor, pues en la tarea científica lo que importa son los resultados conseguidos y es posible pensar en su ámbito más reducido. Ustedes el día de mañana, los que vayan a hacer eh, alguna tesis de grado o de posgrado, a veces para llegar a resultados más certeros, delimitarán ese campo científico
como de alguna forma Piaget lo ha hecho concentrándose más en el tema de la inteligencia, ¿no? Em, en cualquier caso, o sea, claro, en ese aspecto por eso se habla de que la epistemología de Piaget es como que tiene mucho más asidero que la de Wallon, o que sus resultados han sido mucho más afortunados. Y claro, porque su ámbito es mucho más reducido, ¿no? Wallon trata de integrar varias cosas. A veces es más difícil abarcar varias dimensiones. En cualquier caso, a cada uno de estos pensadores hay que juzgarlos en función de su provecho, ¿no? Y lo importante por ahí no es la amplitud del campo que Wallon pretende cubrir, decía hace un rato, sino la pretensión que comparte con cualquier manual de psicología infantil, sino la idea de que él hace que se hace de la estructura de este campo y la eficacia de la metodología como algo muy importante que contestaría a lo primero con lo que empecé a hablar. Y la originalidad y la fuerza de Wallon, para hablar de la actualidad de su trabajo, reside en proponernos una idea del niño como un ser a la vez fisiológico y social, como un ser en evolución en camino de llegar a ser un hombre, y en proponer un método de investigación y de explicación que va acorde a esta idea. El proyecto de Wallon, la propuesta de él, por ahí habría que plantearla en tres bloques de influencias intelectuales. Por un lado, la tradición empirista positivista, contraria a toda interpretación metafísica del hombre, ya sea racionalista, sea idealista, pero contraria también en el plano de la psicología empírica a la introspección como ámbito de los hechos psicológicos, ¿no? Hacía la referencia al comienzo de esta charla. Entonces, esta oposición se fundamenta en que la observación introspectiva no tiene cabida, lo sabemos, los cuadros de la observación científica, ¿no? Entonces, pero el motivo profundo de esta oposición es que la introspección parece que implica la existencia de un sujeto psíquico, distinto de su base material. Ahora bien, la oposición a la introspección no significa para Wallon el negar el carácter consciente de ciertos hechos de conducta ni el desinteresarse por ellos, como han hecho otros, ¿no? Lo que pretende es explicar la vida consciente desde la fisiología, pero explicarla sin reducirla a la fisiología, ni disolverla en sus elementos, como hace el conductismo, que ni siquiera mide, por decir, todo un aparato circulatorio, respiratorio, sino tal reflejo o, o- o tal elemento neuronal, ¿no? Es decir, hasta atomista lo sabemos en ese aspecto, ¿no? Entonces, explicar, por eso, la vida consciente desde la fisiología es el gran mérito de Wallon, y explicarla sin reducirla a la fisiología, sin disolverla en sus elementos, sino manteniendo esas características típicas como son la intencionalidad y la significación de ideas. Bueno, para este propósito, por supuesto, no sirve una explicación de corte mecanicista, ¿no? Ni el funcionamiento del organismo puede resultar de una suma de elementos aislados, ni su influencia sobre la actividad consciente puede descomponerse en un montón de dependencias así causales, puntuales. Tal sería, de alguna forma, entonces la respuesta de Wallon al gran problema de la psicología de su tiempo, ¿no? La relación psicofísica. Al lado de esta respuesta a un planteamiento que podemos considerar clásico, Wallon fue sensible a otro tipo de influencias también, como la sociología, ¿no? Pensemos que a finales del siglo XIX, cuando tanto la psicología como la sociología se van dando paso, convirtiéndose en ciencias cada una de ellas,
Entonces, el auge de la sociología obliga a caer en la cuenta de que la psicología en todos los tiempos, digamos, tanto podríamos hablar de la psicología filosófica como la psicología empírica, o sea, la más dogmáticamente materialista como la más exclusivamente experimental, siempre habían considerado la psicología del individuo aisladamente. ¿Mm? Freud va a tener una frase muy interesante en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que va a decir, en todo momento, cada persona que entra al consultorio viene trayendo sus relaciones objetales. Así ese otro sea no solamente su amigo, su contrario, su enemigo, de manera, y él lo dice taxativamente, toda psicología individual se transforma en psicología social. Bueno, decía respecto a esto que Gualón fue muy sensible por su mentalidad, por su experiencia, a los condicionamientos sociales de la conducta. Se propone explicar la conducta desde su contexto social. Aquí está la semejanza con Vygotsky. Y esto es decir, bueno, la conducta desde un contexto social, pero no como una yuxtaposición, como lo empezaba a hacer la psicología social en su momento, ¿no? O sea, esto de conducta social añadida a conducta individual, sino considerando que la conducta humana, desde su comienzo, es conducta en relación con otros. Entonces, a la vez, por tanto, individual y social. Entonces decía la influencia del positivismo, de la sociología, y la tercera influencia en el planteamiento de Wallon es el evolucionismo biológico. Dije al comienzo que junto con Piaget son personas que fueron muy influenciadas por todos los escritos de Darwin. El evolucionismo biológico significó una revolución intelectual porque, claro, ponía en cuestión una visión del mundo tradicionalmente aceptada. Pero aparte de esto, el evolucionismo significaba una manera de explicar distinta lo que era el tema de la causalidad en la ciencia física, ¿no? Un modo de explicación paralelo al de Hegel, que había entronizado su método propio de cómo la historia se iba desarrollando a sí misma, ¿no? Y convirtiéndose en ciencia. Marx va a recoger lo de Hegel y lo va a lo va a adaptar a sus propios fines. Entonces, explicación evolutiva, explicación histórica, explicación dialéctica y en el caso del individuo, explicación genética. Todas estas son variantes de una manera de enfrentarse con la realidad de una forma distinta que la explicación causal. Mientras que para la explicación causal está el antecedente que determina el consecuente, en la explicación histórica el antecedente posibilita el consecuente, pero no lo determina. No está determinado. En lo de antecedente consecuente no hay ese absolutismo que si se da esto se va a dar lo otro. Porque el consecuente desborda y supera en algún sentido al antecedente y en definitiva lo va a terminar justificando, ¿no? El sujeto de la evolución, pensemos en el individuo, cualquier especie animal, la colectividad humana, no tiene una esencia inmutable, ¿no? Ya que constituye una unidad con su medio. Y es la dinámica de esta relación entre el sujeto y el medio lo que va determinando el movimiento evolutivo. Por otra parte, el sujeto tampoco se mantiene invariable a lo largo de la evolución. Y los estados sucesivos o etapas de la evolución constituyen un elemento esencial en toda aplicación histórica, genética. Y la idea que hace Wallon de la explicación psicológica de la conducta y con la que pretende responder
a las ambigüedades y contradicciones del concepto de psicología en nuestro tiempo es que combina los tres bloques que termino de comentar: realidad biológica, condicionamiento social y explicación genética. Formulado, por supuesto, de la manera más reducida, más escueta posible, podríamos decir que la tarea que Wallon propone para la psicología consiste en explicar cómo la persona humana, hecha posible por la fisiología, se constituye y se desarrolla en función de unas relaciones sociales. Entonces, lo sabemos, ya lo hemos dicho, la pieza principal de la psicología evolutiva en Wallon es la teoría de las emociones, ¿no? Las emociones son trastornos de naturaleza fisiológica que se resuelven en movimientos, pero estos movimientos son, desde el primer momento de la vida del niño, significativos para los demás, ¿no? Y ahí se produce la comunicación porque los demás lo pueden interpretar y entonces desde muy pronto el niño puede utilizarlos como mecanismo de comunicación con los otros. O sea, el movimiento expresivo no es pura descarga fisiológica, sino que tiene una dirección que puede convertirse en significado, puede convertirse, hay hay una intención con él, quiero comunicarme con la otra persona, y de algún modo, como para el niño eso tiene un significado, anticipa así lo que serán las características principales del acto psíquico. Este descubrimiento, esta teoría es espectacular desde la perspectiva digamos, de lo que ha descubierto, de lo que ha elaborado Wallon, ¿no? Esta comunicación temprana a través de la expresión de las emociones que adquiere todo su significado cuando se tiene en cuenta el hecho, ¿no? Eh, entonces, no podemos considerar que el niño se desarrolla primero en un medio exclusivamente físico y luego en un medio social, sino que desde el comienzo de su existencia existe y se desarrolla en un medio primordialmente social. Y este niño pequeño, desde el comienzo, que se inserta en este contexto social a través de las emociones, va a ir haciendo conciencia de sí mismo, no como una cuestión de interiorización de las impresiones que recibe, ¿no? Ya sea de su propio cuerpo, del mundo exterior, sino más bien interiorización de las relaciones con los demás, de esa comunicación con el otro. Entonces, por ello la aparición de la conciencia del yo es solidaria y correlativa de la aparición de la conciencia del otro, de la aparición de la conciencia de los demás. Esto lo habíamos dicho, ¿no? Es decir, la aparición de la conciencia del yo está correlacionada, es solidaria con la conciencia de los demás. Bueno, volviendo a algún aspecto de la actividad científica de Wallon, cuando Wallon comenzó a hacer toda su actividad científica, por ahí todo este planteamiento que él empezó a hacer no estaba todavía tan claro, ¿no? Y buena prueba de ello es un artículo que escribe en 1931, Ciencia de la Naturaleza y Ciencia del Hombre, en el que se justifica el carácter científico de la psicología exclusivamente por la progresiva introducción de la medida. Él va a evolucionar en esto, ¿no? Entonces hay que suponer que alcanzó su propia concepción a través de su trabajo clínico, ¿no? Lo mismo que fue haciendo Piaget. El trabajo clínico, la observación clínica fue fundamental, ¿no? Porque ahí, en esas investigaciones que hizo sobre el comportamiento infantil, sobre todo entró en todos los libros y artículos que publicó entre 1936 y 1956, o sea, cuando él tendría
50 y pico, 55, 60 años de edad, 65 años de edad. Ahí es donde sus ideas se encuentran en la forma más sistematizada. Y es donde se empieza a divulgar los artículos que alcanzan su auge allá en la década del 40 y del 50 del siglo pasado, ¿no? 1945, 1955. Para aquellos que son fanáticos de la historia, en todo caso, gobierno de Perón, como para hacer un símil y recordarlo como regla mnemotécnica. Nunca, sin embargo, entonces, Wallon nos había ofrecido hasta ese entonces una exposición de su concepto de la psicología, hasta ahí, ¿no? Entonces, por ahí uno podría decir, bueno, la interpretación que está haciendo ahora el profesor exagera, pero si tenemos en cuenta lo que continúa siendo la obra de Wallon en el sentido de lo explícito que es la obra y la parte implícita como manera de abordar el estudio científico del comportamiento humano, podríamos decir que es fructífero lo que ha hecho y es fructífera su investigación, ¿no? Bueno, más o menos esto era lo que quería decir respecto a la actualidad de Wallon y sus semejanzas por ahí y diferencias con el trabajo de Piaget.